Queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, siguiendo con esta serie del Evangelio y la Divina Voluntad, nos permitimos poner a vuestra consideración este título: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y vamos a tomar para el efecto la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Vocación de Mateo. Y se fue otra vez a la orilla del mar, y toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al telonio, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Ya en su casa, estando a la mesa, se sentaron con Jesús y sus discípulos, muchos publicanos y pecadores, porque eran muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, empezaron a decir a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Lo oyó Jesús y les dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Como les había dicho al comenzar esta serie de videos, que no solamente vamos a referirnos a los textos que están en la Biblia, sino también a esta revelación privada dictada por Jesús a María Valtorta, esta mística italiana, quien recibió de Jesús una serie de escritos, como esta serie de El Evangelio como me ha sido revelado, que son 10 volúmenes y que precisamente explican con mayor amplitud el Evangelio. Entonces vamos nosotros a tomar una lectura. ¿Qué es lo que pasó con lo de Mateo? Porque aquí prácticamente se da una lectura breve, como fue esa invitación que le hizo Jesús a Mateo, y Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Pero aquí vamos a ver qué es lo que pasó en forma más amplia. Y dice Jesús: «Mateo, hijo de Alfeo, ha llegado la hora. Ven, sígueme». Impone Jesús majestuosamente. «Yo, maestro, Señor, pero ¿sabes quién soy yo? Lo digo por ti, no por mí». Jesús le dice: «Ven, sígueme, Mateo, hijo de Alfeo». Repite más dulce. Y Mateo le contesta: «Oh, ¿cómo puedo haber encontrado gracia ante Dios? Yo. Y nuevamente Jesús le dice: «Mateo, hijo de Alfeo, yo te he leído el corazón. Ven, sígueme». La tercera invitación es una caricia. Enseguida, mi Señor, Mateo, llorando, sale de detrás del banco, sin ni siquiera ocuparse de recoger las monedas esparcidas encima, ni de cerrar el arca. Nada. «¿A dónde vamos, Señor?», pregunta Mateo, ya junto a Jesús. «¿A dónde me llevas?». Y Jesús le contesta: «A tu casa. ¿Quieres recibir en ella al Hijo del Hombre?». Mateo le contesta: «Oh, pero, ¿qué dirán los que te odian?». Jesús dice: «Yo escucho lo que se dice en el cielo, y allí se dice: gloria a Dios por un pecador que se salva. Y el Padre dice: eternamente la misericordia se alzará en los cielos y se cernirá sobre la tierra, y puesto que con un eterno amor, con un perfecto amor, yo te amo, también contigo uso misericordia». Qué bello esto. Yo te amo,
también contigo uso misericordia. Ven, y que yendo yo a tu casa, ésta se santifique además de tu corazón. Yo la había purificado por una esperanza que tenía en mi alma, que no obstante la razón no podía creer verdadera. Oh, yo con tus santos. Y Mateo mira a los discípulos. Sí, le dice Jesús, con mis amigos, venid, os uno, sed hermanos. Los discípulos están hasta tal punto estupefactos que todavía no han encontrado la forma de decir palabra. Caminan en grupo detrás de Jesús y Mateo, por la plaza toda sol y ya absolutamente vacía de gente, y por un breve trecho de calle que arde bajo un sol cegador, no hay ser vivo alguno por las calles, solo sol y polvo. Entran en casa, una hermosa casa, con un amplio portal que da a la calle, un bonito atrio umbroso y fresco, más allá del cual se ve un vasto patio dispuesto como un jardín. Mateo le dice, entra, maestro, traed agua y bebidas. Los criados vienen con ello. Mateo sale a dar las correspondientes órdenes, mientras Jesús y los suyos se refrescan. Luego vuelve. Mateo le dice, ven, maestro, la sal está más fresca. Ahora vendrán amigos. Quiero que se haga una gran fiesta. Es mi regeneración, la mía. Esta es mi circuncisión verdadera. Señor, tú me has circuncidado el corazón con tu amor. Maestro, será la última fiesta. No más fiestas para el publicano Mateo. No más fiestas de este mundo. Únicamente la fiesta interior de ser redimido y de servirte a ti, de ser amado por ti. Cuánto he llorado, cuánto en estos meses. Hace ya casi 3 meses que lloro. No sabía cómo hacer. Quería ir, mas ¿cómo ir a ti, que eres santo? ¿Con mi alma sucia? Jesús le dice, la estabas lavando con el arrepentimiento y con la caridad hacia mí y hacia el prójimo. Y continúa el relato, que es muy hermoso. Entonces ahora sí se va comprendiendo el Evangelio, porque en el Evangelio está, como repito, una breve descripción cómo se produjo este llamado de Cristo a Mateo y la respuesta inmediata de él para seguirle. Pero aquí nos estamos dando cuenta de que ya seguramente Mateo le oyó predicar a Jesús y fue ya esa palabra cambiando su corazón, pero no sabía cómo unirse a Jesús. Entonces esa preparación ya le valió para que cuando pasó Jesús en esa oportunidad, pues simplemente una respuesta inmediata para seguirle. Pero también leyendo esto nos damos cuenta de lo que muchas veces nosotros cuestionamos a Jesús por ser misericordioso con algún pecador. Me acuerdo de la película esta muy hermosa de La Pasión de Mel Gibson, como le hace esta escena tan hermosa de que cuando ya Mateo le invita a Jesús a la casa a una fiesta y se le ve a Jesús ya ahí, perdón, esta película no es de Mel Gibson, es otra película, es La vida de Jesús de Nazaret, de Seferel. Ahí es lo que se narra este pasaje. Disculpen
la equivocación. Entonces, en esta película de Sefer Eli, como digo, ya entra Jesús a la casa de Mateo y ahí está rodeado de publicanos, pecadores, pecadoras, y él está en la mitad ahí compartiendo esa fiesta. Pero él iba precisamente, como dice el Evangelio, por los pecadores, porque, como dice en la lectura que acabamos de leer de la Biblia de Navarra, yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Y estaba ahí rodeado con esta gente y afuera estaba Pedro en esta versión de la película. Y Pedro no quería entrar a la fiesta. Y entonces también ahí reflexionábamos, decía, aquí está pues cómo se realiza la parábola esa del hijo pródigo. Yo no sé, Sefer Eli, de qué revelación privada la tomó, pero es muy hermosa la escena. Que Pedro no quiere entrar, viendo que Jesús estaba con los pecadores, con los publicanos, con las pecadoras. Y en el pasaje del buen samaritano, pues recordarán que cuando llega el hijo pródigo a la casa de su padre, y el padre hace una fiesta, pero cuando le invita, manda a llamarle al hijo mayor a que venga a participar de la fiesta, y el hijo mayor no quiere entrar, y más bien le reclama al padre, diciendo, ¿cómo es posible que a este hijo tuyo, no le dice a mi hermano, este hijo tuyo que se gastó la fortuna en prostitutas, le hagas fiesta, y yo que te he servido toda la vida, no has sido capaz de matar un cabrito para festejarlo con mis amigos? Y la respuesta del padre, qué hermosa: entra, hijo, hay que celebrar este regreso de tu hermano, porque estaba perdido y ha vuelto a su casa. En cambio tú tienes todo, ¿qué te falta? Todo tienes de mí. Qué hermosa respuesta como para reflexionar, porque a veces somos así como el hijo mayor, que envidiamos cuando vemos que un hermano menor pecador vuelve a la casa de su padre y éste hace una fiesta. Y queremos nosotros pasarle la factura a nuestro papá diciéndole, no, pues yo siempre he sido bueno contigo y nunca me has pagado con alguna fiesta. No, la respuesta del papá es extraordinaria. No, a ti no te falta nada, sobre todo mi presencia. Si eso pudiéramos valorar lo que significa estar, por ejemplo, viviendo en la casa de un padre que nos da todo, sobre todo su amor, no nos falta nada, y sin embargo nos quejamos y somos envidiosos. Pues bien, volviendo al tema, aquí en Valtorta, en cambio, Pedro sí, en verdad, le hace alguna observación, pero después acepta lo que ha hecho Jesús con Mateo, y más bien tienen un diálogo muy hermoso con Mateo. Pero aquí lo que más se ve renuente a entrar o a compartir esa fiesta es Judas Iscariote, que comienza él a criticar, a decirle, bueno, Señor, ya convertiste a María Magdalena, ya es una de tus discípulas, una pecadora, y ahora, ¿qué van a decir la gente de que a un publicano y a un pecador los llamado a nuestro grupo? Miren, él era realmente el que cuestionaba la misericordia de Jesús. Entonces, miren, todo esto nos hace reflexionar de que nosotros tenemos que ser siempre como Jesús, tener sus mismos sentimientos, ¿no?
de acoger a los hermanos nuestros que han fallado por A o B razones y no creernos como aquí, como los fariseos en este relato de María Valtorta y en el Evangelio, cómo cuestionaron a Jesús por haberse ido a una fiesta con un pecador, con un publicano. Cuando aquí vemos nuevamente, como digo, la misericordia del Señor. Ahora vamos a leer a Jesús. ¿Qué es lo que nos dice en los escritos dados a Luisa Picarreta? Y vamos a tomar de este volumen 11 el escrito del 8 de febrero de 1915. Dice Luisa: me la paso afligidísima por los modos que mi siempre amable Jesús tiene conmigo, pero siempre resignada a su santísimo querer. Y si me lamento con Jesús por sus privaciones y por su silencio, Él me dice: no es tiempo de fijarse en esto. Esas son niñerías y de almas muy débiles que se fijan en sí mismas y no en mí, que piensan en lo que sienten y no en lo que conviene hacer. Estas almas apestan a humano y no puedo fiarme de ellas. Vean qué lección que nos da Jesús. Cuando no ponemos nuestra mente y nuestro corazón en Dios y estamos ensimismados, esa alma apesta. ¿Por qué? Porque se fijan solamente en sí y están pensando en buscar soluciones humanas sin acudir a Dios. Y por eso le dice a Luisa: de ti no espero esto. Quiero el heroísmo de las almas que se olvidan de sí mismas y se ocupan solo de mí, y unidas conmigo se ocupan solo de la salvación de mis hijos. Qué hermoso esto. Eso puede ser tu misión, y es la misión de todos, de unidos a Cristo, no por nuestros méritos ni nuestras buenas obras, no. Unidos a Cristo seremos capaces de ser instrumentos para salvar almas. Pues el demonio usa de todas sus astucias para arrancarlos de mis brazos. Quiero que te adaptes a los tiempos, ahora dolorosos, ahora luctuosos y ahora trágicos, y que junto conmigo reces y llores por la ceguera de las criaturas. Tu vida debe desaparecer, haciéndola subsistir en ti por mi vida toda. Y haciéndolo tú así, yo sentiré en ti el perfume de mi divinidad y me fiaré de ti. Y si estos tiempos tan tristes no son más que los preludios de los castigos, ¿qué será cuando las cosas avancen más? Pobres hijos míos. Qué hermosa reflexión podemos sacar de esto. ¿Por qué? Porque si bien estamos pasando esta situación de esta pandemia y ya creemos que es una cosa insoportable y por eso estamos como estamos, no salimos de este marasmo que significa la angustia, la desesperación, el miedo, la falta de medios económicos, solamente buscando soluciones humanas, ensimismados en nosotros y confiando en los demás. Por eso hace esta aclaración el Señor. Si no nos unimos a Él, si no nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de Dios viviendo su adorable, divino querer, ¿cómo vamos a poder salir de esta pandemia? Y peor, cuando venga ya una purificación más fuerte. Entonces meditemos, hermanos, meditemos todo esto que nos dice el Señor para estar preparados, meditando la divina voluntad, viviendo en ella para los tiempos que se aproximan, que van a ser, como dice el Señor, peores. Luego vamos a tomar el
escrito del 28 de julio de 1915, del mismo volumen, del volumen 11. 28 de julio de 1915. Dice Luisa: estaba repitiendo mis lamentos a Jesús y le decía: ¿cómo? ¿Me has dejado? Me prometiste que por lo menos una vez al día vendrías, pero hoy ya pasó la mañana, el día está terminando y aún no vienes. Ah, Jesús, qué desgarro es tu privación, qué muerte continua. Pero a pesar de todo, estoy abandonada del todo en tu voluntad. Es más, quiero ofrecerte tu privación como tú me has enseñado, para dar la salvación a muchas almas. Cada instante que estoy privada de ti, lo pongo como cerco alrededor de tu corazón para impedir que las ofensas de las criaturas entren en tu corazón y para impedirte a ti que condenes a alguna alma al infierno. Pero con todo y esto, oh mi Jesús, la naturaleza me la siento trastornar incesantemente te llamo, te busco, te suspiro. Entonces, en ese momento, mi amable Jesús vino y poniendo sus brazos a mis hombros y estrechándome, me dijo: hija mía, dime, ¿qué deseas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué amas? Y Luisa dice: te deseo a ti, deseo que todas las almas se salven. Quiero hacer tu voluntad y te amo solo a ti. Qué hermoso. Dos expresiones. Quiero hacer tu voluntad y el deseo de salvar a las almas. Y Jesús: entonces quieres lo que yo quiero, y con esto me tienes como en un puño, y yo a ti, y ni tú no puedes desunirte de mí, ni yo de ti. ¿Cómo entonces puedes decir que te he dejado? Y luego, dice Luisa, con acento tierno, continuó. Y Jesús dice: hija mía, quien hace mi voluntad está tan fundido conmigo que su corazón y el mío forman uno solo. Y todas las almas que se salvan por medio de ese corazón. Y al formar el alma, el latido, ellas toman el vuelo hacia la salvación, saliendo de la boca de ese corazón. Por esto daré al alma el mérito de las almas salvadas, porque ha querido junto conmigo la salvación de aquellas almas, y me he servido de ella como vida de mi propio corazón. Entonces nosotros podemos tener esta buena intención como católicos, como cristianos, de salvar almas, ¿sí? Pero lo hacemos también en forma humana. Entonces, sí, va a haber una respuesta de Dios a tu oración, a tus sacrificios, a tu entrega. Pero no es lo mismo cuando te unes, como dice aquí, tu corazón al corazón divino de Jesús, ¿eh? Nosotros que hemos practicado la devoción al corazón de Jesús, pues ahora, con mayor razón, podemos ahora no solamente tener una devoción al corazón de Jesús, teniéndole a un Jesús distante a nosotros, no. Él quiere que nos unamos nuestro corazón a su corazón divino, nuestra voluntad a su voluntad divina, para que se fusionen. Y eso va a ser un instrumento, si es que tienes esa noble intención de salvar almas, será un medio eficaz para este propósito. Entonces, este es otro escrito que nos da una enseñanza que debemos ponerlo en práctica si queremos ser instrumentos para la salvación de las almas. Y aquí dice, se salvarán precisamente por esa fusión de nosotros con Jesús. Ese es el gran mérito de vivir la divina voluntad. Luego vamos a
leer el escrito del 12 de agosto de 1915, que está en este mismo volumen, número 11. Y dice: Luisa, encontrándome en mi habitual estado, mi amable Jesús vino por poco y me dijo: hija mía, cuán duros son los pueblos. El flagelo de la guerra no basta. La miseria no es suficiente para rendirlos, de manera que quieren ser tocados en su propia piel. De otra manera, no se llega a hacerlos reaccionar. ¿Qué mensaje para hoy, para estos tiempos? Cuán duros son los pueblos. El flagelo. Tiene un flagelo, una pandemia. No basta. La miseria no es suficiente para rendirlos. La miseria, la pobreza, la miseria humana. De manera que quieren ser tocados en su propia piel. De otra manera, no se llega a hacerlos reaccionar. Sí, no hay una reacción a esta pandemia cristiana, no hay una reacción de volver a Dios, pedirle perdón, arrepentirse de lo que le hemos ofendido a Dios y clamar misericordia, y que mejor si lo haces en divina voluntad. Pero no hay, lamentablemente, más bien se ha enfriado la caridad. Ahora con el internet, la otra vez vi cuando murió un cuñado mío, hicieron una misa por Zoom. Y qué decepción, hermanos. ¿Cómo fue llevada esa misa por estos medios de comunicación? Y en la misma funeraria donde se celebró la misa. Qué pena decirles esto. Sin la verdadera unción. Era en el ambón se había hecho como altar, el ambón, donde solamente se proclama la palabra de Dios. Que puede un lector hacer esa lectura de la palabra de Dios, las lecturas de la misa, y el sacerdote proclamar. Pero miren, en el ambón, en vez de preparar una mesa decente, en esa estrechez se celebró la misa. Y era sin la unción, sin el respeto del celebrante, que le faltó esa forma de que cómo se debe celebrar la misa, cómo se debe dándole el honor y la gloria a Dios, y haciendo pues hincapié de que ahí estábamos recordando la pasión y muerte de Jesús en una forma ligera, rapidita, un sermón muy pobre. Y luego, mientras celebraba la misa, como tenía acceso a este programa Zoom, de todas las personas que estaban ahí participando, y asomaban unos flash de las personas. Una distracción total. Claro, uno es humano, estábamos siguiendo la misa, pero un flash de una imagen de una persona. Absurdo. Entonces se ha perdido el respeto hasta en estas misas que ahora se celebran por los difuntos del COVID. Y aquí sigue la lectura. Mira lo que pasa en los combatientes. Mira cómo en ellos la santa religión se hace sus ganancias en los campos de batalla. ¿Y por qué? Porque son tocados en su propia piel. He aquí porque es necesario que no haya pueblo que no caiga en las redes. ¿Quién de un modo? ¿Quién de otro?
pero casi todos quedarán expuestos a ser tocados en su propia piel. Yo no quiero hacerlo, pero su dureza me obliga. Que aquí está refiriéndose precisamente a una guerra, hablando de los combatientes. Pero también aquí estamos en un combate con este COVID, un combate a muerte. Y repito, ni por eso acudimos a Dios, sino acudimos ya cuando muere a darle una misa light y acostumbrarnos ya a los medios de comunicación para una misa. ¿Sí? Entonces ya la gente ha perdido ya ese gusto por estar presente, compartiendo esta Santa Eucaristía en forma presente, como se hacía antes. Qué hermoso estar en la Santa Misa, en un templo. Qué hermoso estar compartiendo la celebración con un sacerdote que lo haga bien y que dé la Eucaristía como se debe. Pues ahí, claro, como esto del COVID, pues se acercaba a la gente a recibir la Eucaristía en la mano, el peligro del contagio. Bueno, son disposiciones de las autoridades eclesiásticas. Y además porque también viene ya de órdenes gubernamentales. Yo hace poco, les confieso, no he estado yendo a misa precisamente porque la mayoría de las parroquias dan la Eucaristía en la mano. Y yo pues no quiero ofenderle al Señor, porque eso es un sacrilegio. Así me han enseñado estos escritos de Luisa y otras revelaciones, por ejemplo, Antonio, de confidencias. No hay confidencia que el Señor no se queje de este sacrilegio. Pero estos días quería confesarme y quería recibirle a Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Claro, he venido haciendo comuniones espirituales dentro de lo que me ha ido enseñando el Señor en su divina voluntad. Y le llamé al sacerdote, tengo un amigo ahí en una iglesia del Buen Pastor, de unos sacerdotes polacos. Le llamé al padre Manuelito y le dije, padre Manuelito, disculpe, ¿cómo se realiza la repartición, la distribución de la Eucaristía en el rato de comulgar? Dice, sí, en la mano. Y le digo, ¿y habrá la posibilidad de recibir en la boca? Sí, nosotros sí. Si quieren recibir en la boca, lo damos sin ningún recelo. Y están también recibiendo confesiones. Sí, claro. Entonces me fui y fue una fiesta realmente. Una fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor me permitió confesar mis pecados y luego asistir a la misa con todas las condiciones de la sanidad que exige los ministerios y las autoridades eclesiásticas. Muy bien, todo bien llevado, manteniendo la distancia. Y qué bello participar ya de la Eucaristía como se debe. Entonces salí muy contento, muy gozoso de esta celebración de la misa. He aquí por qué es necesario que no haya pueblo que no caiga en las redes, quien de un modo, quien de otro, pero casi todos quedarán expuestos a ser tocados en su propia piel. Yo no quiero hacerlo, pero su dureza me obliga. Y Luisa dice, y al decir esto Jesús lloraba también yo, y le pedía que hiciera rendir a los pueblos sin derramamiento de sangre, y que todos se salvaran. Y Jesús dijo, hija mía, en la unión de nuestros quereres quedará todo encerrado. Tu voluntad correrá junto con la mía, y alcanzará gracia suficiente para la salvación de las almas. Tu amor correrá en el mío, y tus deseos y tu latido correrán en los míos, y con un latido eterno
implorará almas, y todo esto formará una red en torno a ti y a mí, y quedaremos como entretejidos dentro, y esto servirá como baluarte de defensa, que mientras me defenderá a mí, quedará también en defensa tuya de cualquier peligro. Miren, unidos a Cristo, primero vamos a hacer como una defensa a nuestro buen Jesús de tanta ofensa que se lo hace con el pecado, con esto que estamos hablando de las profanaciones, sacrilegios que se realizan en la celebración de la Santa Misa, de la ofensa que le hacemos con el pecado, la persecución que se está haciendo contra la iglesia, destrucción de templos. Todo eso le ofende al Señor, pero si nosotros hacemos como nos pide, fundirnos con Jesús y vivir su divino querer, es una defensa que estamos haciendo a Jesús. Pero Él también a cambio dice, quedará también en defensa tuya de cualquier peligro. O sea que este acto de que si estás unido a Jesús, viviendo el divino querer, ya estás formando en ti una barrera, un círculo de protección. Como les dije en otro video, si te fundes tu humanidad con la humanidad de Jesús, con su humanidad y su divinidad, esa humanidad tuya queda siendo una sola cosa con la humanidad de Jesús. Y Él, en su humanidad, tenía su sangre que le daba vida. Ahora, esa sangre preciosa va a circular, si tienes fe y conocimiento de esto, por tu vida. Entonces esa sangre preciosa de Jesús es la mejor vacuna que podemos disponer gratuitamente y a todo tiempo. Y será nuestra defensa contra todo mal, inclusive contra este COVID. Pero como no sabemos estas realidades, estamos siempre buscando otras soluciones. Entonces, repito, esto es muy importante. Y todo esto formará una red en torno a ti y a mí. Quedaremos como entretejidos dentro y esto servirá como baluarte de defensa, que mientras, dice Jesús, me defenderá a mí, quedará también el alma, ¿no?, en defensa tuya. Que mientras me defenderá a mí, quedará también en defensa tuya. Se refiere a esa defensa tuya, a la defensa que vamos a tener nosotros las almas, de cualquier peligro, de cualquier peligro. Cuán dulce me es sentir en mi latido, un latido de criatura que dice en el mío, almas, almas, me siento como encadenado y vencido cedo. Si te unes al divino querer y con la intención de salvar almas con Jesús, como dice aquí, Él se siente como encadenado y Él sale vencido porque va a ceder a tu unión con Él y a esta intención que has mantenido en esta situación de vivir el divino querer y con esta intención de salvar almas. Bien, y por último vamos a leer el escrito del 14 de octubre de 1914, que también vamos a tomar del volumen 11, repito, 14 de octubre de 1914. Dice Luisa, estaba escribiendo las horas de la pasión y pensaba para mí, cuántos sacrificios por escribir estas benditas horas de la pasión, especialmente por tener que poner en el papel ciertos actos internos que solo entre mí y Jesús han pasado. ¿Cuál será la recompensa que Él me dará? Y Jesús, haciéndome oír su voz tierna y dulce, me dijo, hija mía, en recompensa por haber escrito las horas de la pasión, por cada palabra que has escrito te daré un alma, un beso. Mire, qué importancia tiene las horas de la pasión. Si tú lo haces unido a Cristo,
y haces actos de reparación con Él, dice que nos dará por cada palabra de estas horas de la pasión un alma, un beso. Y hay más de 10,000 palabras en esas horas de la pasión. Y Luisa dice, y yo, amor mío, es para mí, pero para aquellas que la harán, ¿qué les darás? Y Jesús, si las hacen junto conmigo y con mi misma voluntad, por cada palabra que reciten les daré también un alma, porque toda la mayor o menor eficacia de estas horas de la pasión está en la mayor o menor unión que tienen conmigo. Y haciéndolas con mi voluntad, la criatura se esconde en mi querer, y actuando mi querer puedo hacer todos los bienes que quiero, aún por medio de una sola palabra. Esto cada vez que las hagan. Otro día estaba lamentándome, dice Luisa, me estaba lamentando con Jesús, que después de tantos sacrificios por escribir las horas de la pasión, eran muy pocas las almas que las hacían. Y entonces Jesús me dijo, hija mía, no te lamentes, aunque fuera solo una, deberías de estar contenta. No habría sufrido yo toda mi pasión, aunque se debiera salvar una sola alma. Pues así también, tú jamás se debe omitir el bien, porque sean pocos los que lo aprovechen. Todo el mal es para quien no lo aprovecha. Y como mi pasión hizo adquirir el mérito a mi humanidad, como si todos se salvaran, a pesar de que no todos se salvan, porque mi voluntad era la de salvarlas a todos. Merecí según yo quería y no según el provecho que las criaturas habrían querido recibir. Así tú, según que tu voluntad se ha fundido con la mía de querer hacer el bien a todos, así serás recompensada. Todo el mal es de los que pudiendo no las hacen. Ahí está el tesoro que nos dejó, pero si no somos capaces de recibir este regalo que nos ha hecho el Señor para, con las horas de la pasión, salvar almas, pues no vamos a aprovecharlo por la falta de conocimiento. Estas horas son las más preciosas de todas, pues no son otra cosa que repetir lo que yo hice en el curso de mi vida mortal y lo que continúo en el Santísimo Sacramento. Cuando oigo estas horas de mi pasión, oigo mi misma voz, mis mismas oraciones, veo mi voluntad en esa alma, voluntad de querer el bien de todos y de reparar por todos. Y yo me siento transportado a morar en ella, para poder hacer en ella lo que ella misma hace. Oh, cuánto quisiera que aunque fuera una sola por pueblo, hiciera estas horas de la pasión, me oiría a mí mismo en cada pueblo, y mi justicia en estos tiempos tan grandemente indignada quedaría en parte aplacada. Mire, si hubiera una sola alma en cada pueblo que medite las horas de la pasión, como el flagelo o el mal que estemos viviendo, como esta pandemia, disminuiría. Pero como no se hace, entonces el mal sigue y en todos los pueblos. Entonces, en otro video, si Dios lo permite, vamos a meditar sobre lo que contiene las horas de la pasión y el gran beneficio que podemos obtener cuando meditemos y vivamos con Jesús esos actos de reparación que hizo en las horas de la pasión y que a Luisa los reveló. Entonces vamos a preparar ese material. De todas maneras, ya resumiendo, pues este video era simplemente para, con la lectura que hemos hecho de los escritos de la palabra de Dios en la Biblia y de María Valtorta, y ahora con los escritos de Luisa, el mensaje es salvar almas, ser corredentores con Jesús. Eso es, sí, ese privilegio nos ha dado. Si nosotros vivimos el divino querer, unimos nuestra voluntad humana con la voluntad humana divina de Jesús, y cada acto lo hacemos con Él, entonces ya la misión va a tener su cumplimiento.
Mientras tanto, reciban nuevamente nuestro afecto, nuestro cariño, y Dios mediante estaremos con esta serie del Evangelio y la Divina Voluntad, ofreciendo, les digo, otros videos, y que todo redunde para la gloria de Dios, para la salvación de las almas y para el bien de ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Que Dios les bendiga.